José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor porque aquí nos tiene con vida, nos tiene reconociendo un nuevo día que Dios nos da. Y hoy no queríamos irnos a nuestro trabajo sin antes reflexionar la palabra. En la mañana teníamos los planes de reflexionarla, pero se nos presentaron unas dificultades familiares, pero las resolvimos y aquí estamos para poder escuchar la palabra que da vida. Hoy en el evangelio de este día escucharemos a Jesús diciéndonos que estemos atentos, que tengamos cuidado de los falsos profetas, de los falsos que muchas veces se van a introducir en medio o dentro de nosotros. A estar atentos también a no ser también un falso profeta, porque el predicar la palabra no me garantiza que yo pueda dar un buen fruto. El predicar la palabra también muchas veces me puede llevar a dar un mal testimonio y convertirme en un falso profeta. El evangelio de este día es tomado de San Mateo en el capítulo 7, versículo 15 al 20. San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercarán a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este momento vamos a ponernos en la presencia del Señor para pedirle que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para poder meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y que nos dé el discernimiento, la sabiduría, para poderla entender y llevarla a la práctica. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos. Les decíamos al principio, no pudimos compartirlo en la mañana por algunos asuntos familiares que tuvimos que resolver, pero estamos aquí con la intención siempre de alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy Jesús nos habla que tengamos cuidado, que estemos atentos. Atentos no solo de los demás,
sino atento de nosotros mismos, porque nos podemos convertir en falsos profetas. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Un profeta es el que predica. Un profeta es el que hace llegar la palabra de Dios rectamente a los corazones de las personas. Pero yo me puedo convertir en un falso. Alguien me puede engañar porque también vive de la falsedad, en un falso profeta, en un falso pastor. Y eso lo que mucho daño le ha hecho a la iglesia hoy en día. Primero, querido hermano, porque muchas veces dentro de la iglesia estamos acostumbrados a no estudiar la iglesia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Segundo, nos invade la pereza y viene un falso, somos presa fácilmente. Por ejemplo, los miles y miles de católicos que se volvieron protestantes porque se dejaron llevar de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza, y por el desconocimiento de las escrituras, el desconocimiento de la doctrina, fácilmente los engañaron estos falsos. Y dice Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos. ¿Y qué es un falso? Un falso es el que engaña. Un falso es que tiene una apariencia de bueno, pero por dentro vive haciendo daño, dando frutos malignos, no benignos, sino malignos. Y eso ha sucedido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuánta gente ha sido engañada por esto falso? Y nos duele mucho como católico también, no solo hablar de las personas protestantes. Me duele mucho también de que dentro de la iglesia han habido gente dando mal testimonio, viviendo de una falsedad. Y se aprovecharon de un grado, de un lugar consagrado que se les confió, y engañaron a muchas personas. Gente que se llevaron gente a otros lados porque se aprovecharon de su propia falsedad. Tengan cuidado de los falsos profetas, dice Jesús. ¿Por qué? Porque se van a acercar a ustedes disfrazados. Ese es un falso, uno que se disfraza. Una persona que está en una aparentemente apariencia de buen cristiano, pero en su corazón hay intenciones malas, hay intenciones de hacer daño, hay intenciones de confundir, hay intenciones de llevar muchas veces a las personas a sus propios apetitos, a sus propios antojos. Ese es un falso profeta. Y yo les decía que es triste porque aún entre personas consagradas han habido muchos falsos. Entre laicos que Dios les ha permitido por medio de la iglesia tener un cargo, son falsos. Han aprovechado ese cargo, ese rango por vivir de la falsedad. Sacerdotes que han abusado a niños, sacerdotes que han dado mal testimonio, son falsos, son falsos. Dice, tengan cuidado. Eso nos lleva a nosotros como cristianos a estar con los oídos bien abiertos, con los ojos viendo y discerniendo quién vive de la rectitud y quién vive de la falsedad. Yo les decía al principio, el hecho que una persona predique, eso no me garantiza que estoy viviendo conforme a los frutos que Cristo quiere que yo dé. Jesús me invita a estar atento, porque van a venir disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Y esto dice Jesús, por su fruto los conoceréis. El fruto de un falso, querido hermano, de un profeta falso, es que vive de la apariencia. Ese fruto también se conoce fácilmente de un profeta que se llame profeta, que lleve a la división, que lleve a la murmuración, que lleve a la desobediencia. Ese es un falso profeta. Uno que esté enseñando doctrinas diabólicas, doctrinas erróneas a las que Cristo nos ha dejado por medio de la iglesia.
y por medio de las escrituras. Un profeta falso es aquel que va llevando su propio engreimiento, soberbia, orgullo, vanidad. Y sobre todo un falso es aquel también profeta, es que se oye decir, vengan aquí, que aquí hay curaciones, aquí hay sanación y hay mucha prosperidad. Falso. ¿Han oído ustedes algunos, han visto algunos que son falsos, que de repente también no viven una gracia recta, sino que aparentemente, religiosamente están viviendo bien y viviendo una vida oculta en el pecado, oculta en la fornicación, oculta en el adulterio? Ese es un falso profeta y engañan. Un falso profeta es también el que vive de la hipocresía, de la falta de caridad, de la falta de lealtad. Ese es un falso profeta. Hay que tener cuidado. Bueno, que San Pablo cuando le va a escribir, va a despedirse de la iglesia de Efeso, habló allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Oigan bien lo que dice San Pablo a la comunidad de Efeso. En Hechos 20, 28 dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. Oigan bien lo que dice. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. A esto implica, porque yo, como encargado de un ministerio, como encargado de una parroquia, o un determinado movimiento, o un determinado grupo de oración, me puedo también convertir en un falso. Porque no solo, óigame bien, me estoy engañando yo mismo, sino que también estoy llevando al error y al engaño a muchos, con mi forma y actitudes que son contrarias a los principios cristianos, a los principios morales de la iglesia. Dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la ley. Jesús dice, tengan cuidado de los falsos profetas, porque van a venir disfrazados de ovejas. Aquí San Pablo le dice, se introducirán entre ustedes lobos crueles. Allá dice lobos rapaces que comen, que devoran, que no perdonarán al rebaño. Y también dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por lo tanto, vigílense y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Miren lo que dice San Pablo en el capítulo 28. Tengan cuidado, porque en medio de ustedes se introducirán lobos crueles. Tengan cuidado también, porque dentro de ustedes van a ver que muchos los van a arrastrar, muchos los van a llevar. Entonces, ¿cuál es la clave aquí de este texto que San Pablo nos dice y que el evangelio de este día nos dice Jesús personalmente? Estar atentos. ¿Y cómo yo estoy atento? Primero, conociendo mi fe, conociendo la doctrina, conociendo la tradición, conociendo la palabra de Dios, conociendo, querido hermano, la jerarquía de la iglesia, la sucesión apostólica. Todo esto lo tenemos dentro de la iglesia. Y lo terrible es que porque nosotros no estudiamos las escrituras, no investigamos nuestra doctrina, nuestra fe que profesamos, somos presa fácil de estos embancadores, de estos engañadores, de estos falsos profetas. Y allá San Pablo se lo va a decir a Timoteo, que son gentes que vendrán con unas grandes fábulas, hablando cosas bonitas, cosas que a la gente le atrae, cosas que a la gente le gusta, cosas que a la gente son presa fácil de engaño. Hay que tener cuidado también con estos predicadores que andan ahí haciendo campañas de sí mismos,
Hay que tener cuidado porque muchas veces usted haga esta pregunta: ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué comunidad pertenece? Porque allí se dará cuenta y usted tiene la facilidad de armarse como vigilante, cuidando, porque mucha gente mete a los subgrupos de oración gente que ni siquiera están viviendo en gracia, gente que saber cómo es su vida allá fuera, gente que también, querido hermano, no pertenecen a una comunidad, no pertenecen a una parroquia. Ellos andan haciendo lo que les da la gana, lo que les inspira el espíritu de ellos, porque ese no es el espíritu de Dios. Hay que tener cuidado, dice el Señor, con esos falsos profetas, porque por su fruto se conocerán. Y ya les expliqué cuáles son los frutos que se pueden palpar en una persona que está no siendo falso, sino íntegro. Es que hay amor, hay unidad, hay prudencia, ¿verdad? Es prudente con lo que dice, con lo que hace. Es también visionario, porque no solo va a estar pensando en sus intereses, sino en los intereses del prójimo, de los hermanos. Ese es un íntegro, pero un falso es el que solo va a estar viendo para su vientre, dice San Pablo. Solo para su bolsillo, solo nomás para su bienestar, solo para su propia conveniencia. Ese es un falso profeta. Hay que tener cuidado porque en el Antiguo Testamento se presentaron esos falsos profetas. El profeta Jeremías los denuncia, Isaías los denuncia. Nosotros hoy el llamado es a estar atento a no convertirme en un falso, pero tampoco dejarme llevar por los falsos profetas, porque sí los hay. Y a detectar claramente, a discernir claramente quién anda actuando, no para ser jueces, sino para no dejarnos engañar. Porque desde el momento que una persona dentro de las comunidades está metiendo división, llevando a la desobediencia a una comunidad, ese es un falso. Porque el primero que desobedeció y el falso que actuó falsamente fue Satanás. Y hoy hay muchos que vienen dentro de las comunidades, dentro del mundo entero, gente como los protestantes que andan engañando a gente. ¿Y a dónde van a engañar? No van a engañar a otra iglesia protestante, fíjense bien. No van a engañar a estos falsos a otros, no van a predicar, no les van a predicar a un apóstol, a profeta no le va a predicar a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová no le va a predicar a un pastor de profeta. Van a predicarle a los, le voy a llamar, a los dejaditos católicos que no leen las escrituras ni conocen la fe. Porque desde que los bautizaron no se volvieron a llevar. Desde que se casaron no se volvieron a ir. Solo hasta que los llevan y andan luchando por ser la misma de cuerpo presente allá en la parroquia. Cuidado con esos falsos, dice Jesús. Porque se acercarán. San Pablo lo dice a los Efesios. Tengan cuidado, entre ustedes se van a introducir lobos crueles. Jesús lo dice, lobos rapaces. En el evangelio de ahora. ¿Qué aprendemos de este día, hermano, de la palabra de Dios? Ahora, primero, a entender lo que dice Jesús. Por su fruto los conoceréis. Los frutos buenos, querido hermano, es comunicar. Oigan bien, los frutos buenos que da una persona que no es falsa es que comunica la fe recibida como un don, como un regalo. Si yo soy consciente de la fe que proceso, yo no la voy a enseñar erróneamente. La voy a enseñar como a mí se me fue dada, como a mí se me fue otorgada por medio de la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia y la doctrina de la iglesia. 2. Pidámosle al Señor el discernimiento para poder detectar a esos falsos que se introducirán dentro y entre nosotros. Pidamos el discernimiento, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En el último día muchos me dirán, dice Jesús, en tu nombre prediqué tu palabra. En tu nombre. Pero el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí, malditos de mi Padre. Porque el que vive la falsedad no va a buscar el bien de los demás, sino su propio bien. Número 3. Pidámosle al Señor para que podamos tener los efectos de los frutos buenos. Amor, paciencia, humildad, obediencia,
mansedumbre y podamos vivir las obras de misericordia, que son 14, las 7 espirituales y las 7 corporales. Y por último, pidámosle al Señor estar atento a los engaños que decíamos al principio dentro de la iglesia, la comunidad, la familia y en donde andamos en el entorno. Que sea el Señor pues que nos dé la luz y el discernimiento para no ser presa fácil de los falsos profetas. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Le damos las gracias a todos los que están compartiendo la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Dios les recompense, Dios les pague. Sabemos que todos somos un equipo, todos los bautizados somos llamados a ser evangelizadores. Y hoy tenemos las herramientas en nuestras manos para poder compartir la palabra de Dios. Compártala y también suscríbase a nuestra página de YouTube, que aparecemos como José Ayala, predicador católico, y así nos ayudan a extender más el reino de Dios y la palabra que da vida. Dios y nuestra Madre Santísima nos conceda siempre un día encontrarnos por medio de esto que nos une, que es la palabra de Dios. Bendiciones y tengan muy buenas tardes.